Buenas noches. Permítame preguntarte, ¿has sido tentado alguna vez? ¿Has podido vencer la tentación o has cedido a la tentación? Inclusive, ¿de dónde viene esa tentación? Hoy continuamos la serie La novia y sus emociones. Hemos hablado de ansiedad, de miedo, de tristeza, de ira, de culpa y hoy estaremos hablando sobre la tentación. Ese impulso de hacer o tomar algo que te atrae, pero que puede resultar en algún daño. Esa tentación que puede ser una persona, puede ser algo, puede ser una situación que te atraen en forma irresistible. Cuando miras la definición de tentación, bíblicamente es simplemente esa incitación a pecar. ¿Sabes que hay tres lugares de donde puede originarse la tentación? Número uno, puede ser de esferas espirituales. Número dos, podría ser de tus propios malos deseos, pero también podría ser por falta de entendimiento. Comencemos hablando de la esfera espiritual. Cuando buscas la Biblia habla muy clara y nos dice que nosotros, tú y yo, tenemos un enemigo que se llama Satanás y que también hay demonios que podrían influenciar en los seres humanos si nosotros le abrimos puertas. Primera de Pedro 5:8 dice, su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Y cuando miras la Biblia está llena de historias, de momentos, de situaciones donde Satanás estuvo haciendo o intentando hacer que alguien cayera. Comenzó en el huerto del Edén. ¡Qué historia famosa! Vemos cómo Satanás se introduce para incitar. Y uso la palabra incitar porque él viene a torcer la verdad, a llamarte la atención y poner duda de lo que alguien te dijo. Él le pregunta a la mujer, con que Dios te ha dicho que no comas de todo árbol del huerto. Como quien dice, él le está diciendo a Eva, oh, qué lindo, el Señor nos dejó aquí en el huerto y ahora comenzó a prohibirle que coman de lo que hay en los árboles. Entonces, cuando tú miras, te das cuenta que él torció la realidad y hoy sigue haciendo lo mismo. ¿Has escuchado gente decir, ¿y quién dijo que tú no puedes hacer eso? Tú tienes derecho de hacer aquello o esto. Pero ¿sabes qué? Otra cosa, otro pasaje interesante, lo vemos en Lucas, cuando a Pedro se le advirtió, Simón, Simón, despiértate porque Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo. Y Satanás aún a Jesús lo tentó. Porque es su trabajo, porque es su agenda, porque es su plan. A Jesús vino y lo tentó de tres diferentes formas. En Lucas 4:3 vemos que lo tentó poniendo la necesidad de comer. Si tú quieres, haz que esas piedras se conviertan en pan. Y el Señor había acabado de salir de un ayuno de 40 días, tenía hambre. Luego lo tienta con el poder político, lo tienta con el poder religioso. Y puedes seguir estudiando diversidad de pasajes donde claramente Satanás no es tímido poniendo tentación en la vida de la gente. Pero hay otra forma, hay
ni tampoco él tienta a nadie. Entonces, cuando estamos hablando de ese lugar donde se origina la tentación, estamos diciendo que lo primero que tú y yo tenemos que entender es que aunque es algo que tú estás comenzando a sentir, no viene de Dios, porque Dios jamás haría eso contigo. Pero en el versículo 14 dice todo lo contrario. Cada uno, tú y yo, es tentado cuando de sus propios malos deseos los arrastran y los seducen. Número 2, es de nuestros propios malos deseos que nosotros somos atraídos y seducidos al pecado. Ahora bien, ¿de dónde vienen esos malos deseos? Te cuento que vienen y entran a través de nuestros 5 sentidos: el oído, los ojos, la nariz, la boca, las manos. Cuando nosotros miramos bien la forma en que somos tentados, por ejemplo, alguien escucha una canción y de momento se acordó de una relación de años atrás y de momento ahora algo comienza a moverse dentro de su persona y comienza a decir: ay, ¿dónde estará? ¿Qué estará haciendo? Lo voy a llamar, voy a ver si lo consigo, solo para saber cómo está. Ahí comenzó la tentación. A veces miramos algo prohibido, pero empezamos a sentir ciertas emociones. Podemos oler un perfume de algo, de alguien. Yo ministraba una vez en una casa y fui a ministrar con una muchacha que había salido de las drogas. Y en la casa se estaban manejando drogas. Y ella me dice: pastora, me tuve que salir porque comencé a oler la droga. Y empezó a sentir algo dentro de ella. Y así es que empieza la tentación. Empiezas a sentir emociones, empiezas a recordar cosas que te pueden llevar al deseo de volver a experimentar lo que experimentaste, aún sabiendo que no es lo mejor para ti. Muchas veces hablamos lo que no debiésemos. Muchas veces un toque. Todo eso puede empezar a incitar emociones. Entonces dice: no culpes a Dios, sino que tú, de tus propios deseos, permites esto. Pero luego el versículo 15 sigue diciendo algo. Y aquí me quiero detener un poco porque el versículo 15 es clave. Dice que luego ese deseo, escúchame bien, ese deseo que ya te dije, viene por esos 5 sentidos tuyos y míos. Dice que cuando el deseo es concebido, número 1, engendra el pecado. Número 2, engendra. Y el pecado, entonces dice, una vez ha sido consumado, número 3, da a luz la muerte. Es bien importante entender algo. A veces decimos: wow, ¿qué pasaría con fulano? Dios mío, ¿cómo es que de la noche a la mañana esta persona que se veía tan linda en la iglesia, o que se veía tan buen jefe de familia, o que se veía tan respetable, se veía tan inteligente, cómo fue que de momento cayó? No, nadie cae de la noche a la mañana. El versículo 15 habla de 4 pasos antes de la caída. Por ejemplo, ese deseo es concebido. Escúchame bien. ¿Qué quiere decir que el deseo es concebido? Lo que está diciendo esa palabra, concebido, es que comienza tu mente a formar una idea, un concepto de lo que yo puedo hacer, de lo que puede pasar. Entonces, algo que comenzó con uno de nuestros sentidos, una simple mirada,
un olor que te llevó a recordar algo, una palabra que alguien te dijo, ahora comenzó en tu mente, concibió en tu mente y ahora engendra el pecado. Dios de mi vida, engendra en el pecado. Ahora bien, todavía está en tu mente. Todavía está en tu mente. Todavía te puedes decir, momento, yo no puedo caer en esto. Momento, yo no puedo ceder a esto. Oh Dios mío, que estoy pensando. Todavía estás a tiempo. Aunque ya lo concebiste en la mente, vino el plan, vino la forma de cómo hacerle para lograr esto. Pero todavía está en la mente. Pero dice que eso que comenzó en tu mente, eso que fue concebido, ahora engendra el pecado. Entonces, ¿qué pasa? Engendrar el pecado ahora es que lo planeaste, ahora sí. Ahora no solamente llegó a tu mente, sino que ahora calculaste, planificaste. El boricua dice, ya hiciste el rancho. Entonces ahora, algo que estaba solo en tu mente, engendra el pecado. Engendra el pecado. Ahora da a luz el pecado. Ahora, ¿qué pasa? El pecado que comenzó en tu mente como una tontería, como algo que por un momento dado sonaba como que lo sentías rico, pero yo lo puedo manejar, está bien, yo no lo voy a hacer de verdad, es que solamente estoy dándole una probadita, ¿cómo se sentiría? ¿Qué estaría pasando? ¿Será que me salgo con la mía y nadie se da de cuenta? Pero entonces dice el texto, ahora ese pecado que formaste en tu mente, entonces el pecado ahora es consumado. Ahora se hizo realidad. Ahora lo llevaste a cabo. Pero entonces, quizás esa es la parte que la gente disfruta, ¿verdad? ¿Sabes por qué pecamos? Porque nos divertimos en ese pecado. No tomamos conciencia de lo que viene después. Si la gente supiera lo que viene después, créeme que no disfrutaría tanto el consumar el pecado. Entonces dice, y ese pecado, una vez que es consumado, da a luz muerte. Wow, ahí empieza el crujir de dientes. Ahí es donde te das de cuenta que yo hice. Dios mío, ¿y ahora cómo hago para que nadie se entere? Dios mío, ¿ahora cómo disimulo? Dios mío, ¿en qué va a parar esto? Y lo más triste del mundo es que lo primero que se pierde, la primera muerte que comienzas a experimentar es la muerte espiritual. Comienzas ahora a sentirte lejos de Dios, empiezas a experimentar ese desconecte de Dios, vas a la iglesia y no sientes presencia, deseas orar pero no puedes, quieres arreglar el problema pero no sabes cómo, porque ahora caíste en la trampa. Y esa muerte no solamente se queda en lo espiritual, pero empiezan ahora las consecuencias dolorosas. Ahora hay muerte dentro de la familia. Ahora hay muerte en las relaciones. Ahora hay consecuencias que si las hubieses pensado, te hubieses dado de cuenta que nada vale la pena, porque el dolor y las consecuencias son más horribles que el momento de placer que tuviste con esa tentación. Pero me llama la atención porque estamos hablando de que la tentación se tiene origen a través de cosas espirituales. Ya te dije, Satanás, los demonios. También habla de ese deseo carnal, pero algo que siempre me ha llamado la atención y lo menciono mucho en muchas pláticas en mi iglesia, es que si nos vamos a Proverbios 7:7, ahí dice que vi entre los simples, consideré entre los jóvenes, y ahí yo pude ver a un joven
falto de entendimiento y una mujer que sale a su encuentro. No puedo dejar de mencionar este origen. El pecado puede dar origen por simplemente ser una persona inocente. Esa gente que nunca piensa en hacer nada malo, pero quizás no supo escoger sus amistades y cuando se voltea está en tremendo revolú, como dice el boricua. Ahora está en tremendo lío porque ahora por falta de entendimiento cae en una trampa. Esto me llevó a mí a 2 de Timoteo 3:6, que dice que hay hombres que llevan cautiva a mujeres. En otras palabras, esa mujer decente, esa mujer que jamás planificó ser infiel, esa mujer que nunca pensó que llegaría a hacer tal cosa, por falta de conocimiento puede caer en la trampa de un mal hombre. Se me vino a la mente ese joven que sale de la escuela y el amigo le dice: hey, vente, yo te llevo a tu casa. Pero por el camino el amigo se detiene, compra droga y casi lo convence a que la trate. O ese amigo se detuvo y fue y se robó algo en la tienda. Y wow, te podría dar tantos ejemplos. Pero falta de entendimiento. No saben escoger bien sus amistades. No saben discernir bien el plan del enemigo y sin darse de cuenta terminan cediendo a lo que su alrededor le dice que haga. ¿Serán deseos reprimidos? ¿Será que es un deseo que nunca ellos se atrevieron a comenzar y alguien le dio ánimo para hacerlo? No sé, pero no podía dejar de mencionar eso, que vi un joven falto de entendimiento. Ahora bien, si sabemos lo que es tentación, si sabemos que es algo real, si sabemos de dónde viene, ahora el asunto es cómo voy a vencer la tentación. Le cuento que en mis años de consejería, algo que tú escuchas mucho es la gente decir: es que, pastora, yo le aseguro que no era mi intención. Pastora, yo le aseguro que yo nunca pensé que yo fuera capaz. Entonces, una de las cosas cuando estamos hablando de la tentación que tú y yo tenemos que entender, lo encontramos en 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Hello. Despierta, no te creas tan espiritual, no te creas tan íntegro, no te creas incapaz de pecar o de ser tentado, porque la Biblia está diciendo que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Es decir, nadie está exento de ser tentado. Hay que andar con los ojos abiertos, como dicen. Hay que andar con los oídos espirituales abiertos. Hay que andar orando, hablando con Dios y pidiendo guianza, porque vamos a ser tentados. Ahora bien, algo que escasea en nuestra sociedad es el número 2 de cómo vencer la tentación. Tú y yo necesitamos tener muy claro qué es lo que yo puedo y no puedo hacer. ¿Qué es lo que yo debo y no debo hacer? Una de las cosas importantes que no es secreto, que nuestra sociedad hoy en día carece, es de tener valores claros, de tener principios
principios de tener moral. ¿Y por qué te traigo este punto? Porque cuando tú lees a 1 Corintios 10:13, no solamente te está diciendo, cuidado, vas a ser tentado, cuidado, de la tentación no se libra nadie. Pero entonces mire lo que dice, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Entonces eso me lleva a mí a tener que entender, y quiero que tú también lo entiendas, que tú y yo tenemos que tener claro los valores, los principios, porque el texto está diciendo que Dios no nos va a dejar ser tentados más de lo que podéis resistir. O sea, dependiendo mis valores, yo voy a llegar hasta donde yo sé que es correcto, hasta donde yo pienso que yo puedo. Entonces, si tú no tienes un concepto claro de lo que puedes y no puedes hacer, de lo que te va a hacer daño o lo que te va a hacer bien, entonces, ¿qué pasa? Vas a seguir con el plan. Si mi concepto es, ay, eso no es nada. Ay, por favor. Es que esas son cosas del pastor o no sé, esas son cosas del tiempo de mi abuelita. Si yo no tengo claro un concepto claro de mis valores, de mi moral, de mis principios, si yo no tengo eso claro, entonces aunque el Señor está diciendo, hey, te voy a dar la salida, tu salida va a ser hacerlo. Porque no tienes convicción de cuándo detener y no obrar la tentación que te llegó. Ahora, el punto número 3 es, conoce tus debilidades. Conoce tus debilidades. Todo humano tiene una área débil, ¿sí? Débil. Somos atraídos y seducidos por diferentes cosas. Por ejemplo, yo puedo ver droga, yo puedo ver alcohol y a mí ni se me ocurre tocar ni tratar porque eso a mí no me interesa. Yo tengo que conocer mi debilidad para mantenerme lejos de eso que podría hacerme caer. Por ejemplo, un drogadicto es el colmo que siga en la misma área y con las mismas amistades que ahora están haciendo droga y tú llegaste a la conclusión que no lo vas a hacer. O por ejemplo, un alcohólico no puede estar alrededor del alcohol. Si te gusta el chisme, te gusta la mentira, no puedes estar entre medio de gente que lo único que hace es hablar del otro, porque cuando vienes a darte cuenta, estás participando. Tenemos que ser honestos y decir, Dios mío, gracias porque tú me has hecho libre, gracias porque en ti yo soy nueva criatura, pero sigo siendo humana y sigo teniendo carnita. Entonces tengo que saber que no me conviene estar con fulano, o no me conviene ir a tal lugar, o no me conviene escuchar ciertas cosas, tampoco me conviene mirar ciertos asuntos. ¿Por qué? Porque aunque estoy tratando de hacer lo correcto, voy a ser seducida y arrastrada. Lo otro es, recházalo cuando venga a tu mente. No te sientes en el sofá a pensar en cosas que tú sabes que son pecado. No, reemplaza esos pensamientos. ¿Qué pasa? Tú no vas a poder evitar que Satanás ponga pensamientos malos en tu mente. Tampoco vas a detener que lo humano de ti tenga deseos malos. Tampoco vas a detener la posibilidad de falta de entendimiento. Esas son cosas que están aquí hoy reales. Por eso te estoy enseñando cómo hacerle con todo esto. Pero tú sí puedes rechazar. Hay un dicho que
que me encanta. No puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero puedes evitar que hagan nido sobre de ella. Entonces, ¿qué pasa? Reemplaza los pensamientos. Cuando te agarres pensando algo malo, cambia el canal. Y me encanta lo que dice Filipenses 4:8, porque Filipenses 4:8 dice: en lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en lo de buen nombre, en eso pensar. Una de las cosas que escucho una y otra vez en momentos de consejería es: usted no tiene una idea de lo mal que me siento porque dañé mi familia, dañé a mi esposo, dañé a mis hijos, yo tenía un ministerio, dañé la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? El paso número 4 es: reemplaza tus pensamientos y empieza a pensar en las cosas que de verdad significan y tienen valor para ti. El hombre que dice: me voy de la casa, si pensara en su esposa, si pensara en sus hijos, si pensara en todo lo que Dios le ha dado hasta aquí, créeme, cambiaría de mente. Pero ¿qué pasa? Una de las cosas que el enemigo hace es que viene ahora y deposita cosas en tu mente, y si tú no sabes reemplazar, vas a caer en la tentación. Por eso hay un texto en la Biblia que dice: llevando cautivo todo pensamiento. O sea, yo me doy de cuenta que me levanté hoy y estoy pensando en cosas malas. Yo tengo que llevar mi mente cautiva a la obediencia de Cristo. Necesito ir al Señor y decir: Dios, ¿qué está pasando conmigo? En el nombre de Jesús, yo rechazo. Pero tú no puedes vaciar y dejar esa área vacía. Hay que vaciar y hay que volver a llenar. Entonces yo saco el pensamiento malo y lo lleno mi mente con el pensamiento bueno. Ahora bien, el paso número 5: no proveas, no alimentes para tus deseos. ¿Sabes que Dios de mi vida, el que quiera hacer cosas malas las puede hacer? Pero siento que estamos en un tiempo hoy donde se nos hace más fácil. No hagas arreglos para tener un encuentro con la fruta prohibida. No uses el teléfono para hacer llamadas, para textear y hacer tantas locuras. No. No puedes proveer. No puedes alimentar ese pensamiento. Y cuando te estoy hablando de no alimentar, estoy incluyendo que hay gente que tú sabes que no desea tu bien. El Señor a nosotros nos hizo con una capacidad increíble, que nosotros podemos empezar a sentir algo cuando alguien se nos acerca y su intención no es la mejor. Bueno, pues yo no puedo proveer, yo no puedo seguir esa amistad, yo no puedo seguir en contacto con él o ella, yo no puedo seguir en contacto porque tarde que temprano puedo caer. Huye. Entonces usted dirá: entonces, pastora, ¿qué hago? Corre, muchacho, corre. Génesis 39 dice que José corrió de la casa del palacio, huyó de la mujer del rey, se le quedó hasta la capa. Pero él sabía que si él se quedaba allí, la tentación iba a ganar. Entonces, otra cosa importante, y esto es tan importante, Dios de mi vida: rodéate de gente como tú o mejor que tú. Te lo voy a decir de nuevo: rodéate con gente como tú o mejor que tú. ¿Sabes que los estudios afirman que tú eres, escúchame, tú y yo somos
lo que son las 5 personas más cerca de nosotros. O sea, eso de que yo le hablo a quien yo quiera y yo puedo estar con quien yo quiera porque yo soy una mujer espiritual y yo soy una mujer fuerte y yo sé escoger. No. Estudios de 1000 maneras han sido hechos y comprueban que yo voy a ser como la gente que está a mi alrededor. Entonces te conviene buscar gente mejor que tú. Lo otro es, llena tu mente del conocimiento de la palabra de Dios. A mí me encanta lo que dice el Salmo 119, porque dice, en mi corazón, escúchame, en mi corazón yo he guardado los dichos para no pecar contra ti. Conocer la palabra, tenerla en el corazón, permitir que se adueñe de tu vida, va a ayudarte a no ceder la tentación. Conoce tu identidad. ¿Quién tú eres? Te pregunto, ¿quién tú eres? Hay gente que no tiene claro quién es. Yo quiero recordarte que Colosenses 1:12 dice que tú has sido trasladado del reino de tinieblas al reino de luz. O sea que ya tú y yo no estamos bajo la autoridad del pecado, sino que como hijos somos libres. Como hijos se nos dio libre albedrío, pero hello, ese libre albedrío no es para que peques, sino para que escojas serle fiel a Dios. Y yo quiero terminar con esto. ¿Y qué pasó si pequé? Tampoco quiero olvidarme de aquel que pecó anoche. Tampoco quiero ignorar de aquel que cayó en la tentación esta mañana. Para ti, mi amigo, está Proverbios 24:16 que dice, porque si 7 veces cayere el justo, otras tantas se levantará. Entonces servimos a un Dios poderoso, maravilloso, que nos habla, que nos ama, que dio a su único hijo para salvarnos. Pero si tú pecas, si cedes a la tentación, levántate. ¿Cómo te levantas? Tienes que confesar tu pecado. Tienes que entonces apartarte del pecado y comenzar un plan. ¿Sabes que hay gente que se beneficia de tener otra persona a quien darle cuentas? Hay gente que necesita ese apoyo adicional. Entonces hoy, y voy a terminar con esto, hoy toma la decisión de enamorarte de Cristo. El Salmo 25:15 dice, mis ojos están puestos siempre en el Señor, pues solo Él puede sacarme de la trampa. La tentación muchas veces es una trampa para robarte todo lo que Dios te ha dado. Pero el salmista decía, mis ojos, mi sentido de poder ver, van a estar mirando al Señor, porque solo Él me puede librar de la trampa. Así es que mi hermano, mi amigo, recibe un saludo de esta pastora y amiga Lilian Lavoy. Y sabes que, como siempre te digo, si necesitas hablar con alguien, aquí estoy para ti, 216-513-2347. Yo declaro que tú tienes victoria sobre la tentación. Bendiciones.